Diana es comunicadora social, periodista, magíster en estudios políticos y candidata a PhD en estudios políticos y relaciones internacionales. Y dirige, directora académica del Centro China, Centro de Estudios de China en Colombia. Entonces le hemos invitado justamente para poder entender, digamos, la relación, si es posible, entre todo ese crecimiento espectacular de China con las transformaciones de su sistema educativo. Bueno, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Yo voy a hablarles de un tema que es bastante grueso, complejo de explicar en tan poco tiempo. Espero poder ser lo más sintética posible. Y cuando uno habla del modelo de educación en China, tiene que primero, antes que nada, referirse al gran padre, digamos, del tema educativo. No solamente fue un pensador y un político, sino un pedagogo, y es Confucio. Precisamente hace 10 días se conmemoraron los 2565 aniversario del nacimiento de Confucio. Tuve la oportunidad de estar allí en esta magna celebración y realmente estamos frente a alguien que es el gran padre, digamos, de la patria china desde muy distintos puntos de vista, entre esos el educativo. Entonces, si nos referimos a Confucio, por favor, la siguiente. Tendríamos entonces que hacer una breve también alusión a cuál fue su aporte. En esencia, es importante decir que él lo que hizo fue revalorar el pasado, recuperar de lo que se llama la alta antigüedad china, documentos, textos, libros antiguos y volverlos a poner en la actualidad de ese momento, hace 2500 años. Entonces compiló 6 libros clásicos titulados Anales de Primavera y Otoño, los clásicos de música, los clásicos de poesía, ceremoniales clásicos, libros clásicos históricos y el más conocido en Occidente, que es el I Ching o el I Ching, un libro que de hecho además en Occidente tiene como la gente le ha dado un poco el enfoque esotérico en el sentido peyorativo de la palabra, pero tiene toda la explicación digamos de los códigos originales de la cosmovisión china. Bien, el pensamiento de Confucio se va a reflejar a través de no solamente esta compilación que hace y los comentarios con los que complementa todos estos textos antiguos, sino a través de las analectas, que son toda esa serie de comentarios que hacía a sus discípulos, explicaciones que hacía a sus discípulos. Ellos los reunieron a través de las analectas y esta es considerada una importante fuente de información de su vida y de sus enseñanzas. Entonces, es como un breve perfil de Confucio. Entrando un poco más en el tema de la educación, es importante, bueno, considero que es clave realmente entrar a trabajar el tema de la educación en China poniéndonos en el contexto de una cultura de 5000 años de antigüedad, una cultura que tiene unos referentes históricos, filosóficos, culturales realmente muy distintos y que hace muy poco en la historia entra a abrirse a Occidente, entra a ponerse en sintonía con Occidente. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces, cuando hablamos de educación, aquí cabe decir que el proceso de aprendizaje no comienza en las instituciones formales en China, sino en la familia. Esto explica por qué, por ejemplo, las universidades no son antiguas en China. Las universidades son apenas centenarias, tienen 100, 110 años no más, pero el proceso de educación se tenía que iniciar en la familia y de hecho ahí continuaba en la familia. Es a través de las relaciones familiares que el individuo adquiere un sentido de comprensión del espacio, de los roles, de las obligaciones y expectativas, así como lo que espera de otros. Entonces, eso digamos como un elemento importante que además nos vincula
juega con el hecho de que en el caso chino la institución familiar cobra una enorme dimensión, más aún teniendo en cuenta cuando hablamos de la educación. Entonces el objetivo de la educación es aprender a convertirse en un ser humano social. ¿Qué significa aprender a convertirse en un ser humano social como objetivo de la educación? Esto nos remite, esto es un tema grueso de explicar, espero poder ser lo más sintética y de verdad clara posible. Nos remite a un principio fundamental de la ética confuciana y es el principio de Ren, que es la siguiente diapositiva. El principio de Ren, o Ren, como se dice en chino, nos está hablando, si nosotros sí, va a ser más fácil si ven las imágenes. Es un carácter que está compuesto realmente por 12 ideogramas. Y estos 12 ideogramas, si ustedes ven, el clásico está escrito en el cuadro amarillo, en computador sale un poco más, las líneas más rectas, pero nos está hablando de dos caracteres básicos que son el primero, es parecido a la letra lambda griega, que nos está hablando de persona, significa persona, y el segundo son dos rayas paralelas horizontales que nos están refiriendo al número 2 en chino. Entonces, Ren, para entender el concepto que estamos queriendo explicar de ser humano social, ser humano, para entender el sentido de la educación, nos refiere a estos dos caracteres, persona y dos. ¿Qué nos está significando eso? En el idioma chino siempre hay que explicar mucho los caracteres, no es fácil la traducción, son susceptibles más bien de la interpretación, y en este caso nos está haciendo referencia a que no podemos hablar de una persona. La persona se refiere a la persona en conjunto con otra, en asocio con otra. El ser humano es gregario en ese sentido, como un criterio de partida, y si no existen los seres humanos no pueden existir seres humanos. Entonces, cuando la educación busca que se aprenda, que el ser humano se convierta en un ser humano social, está haciendo referencia al grupo, al colectivo. Ahí es donde comienza a entenderse por qué es tan importante el sentido de grupo en las sociedades asiáticas. Entonces, una condición social es la de que hay que cumplir con los deberes consigo mismo y con la sociedad, y en ese sentido entrar en esa interrelación con el otro. Eso es fundamental. En ese sentido también es importante decir que los demás son una extensión de mí mismo. Así es como se entiende el concepto de persona. Entonces, persona nunca es individuo, persona no es un sujeto, persona es un grupo. Eso como primer punto para entrarnos en el tema. En la siguiente diapositiva estamos entonces haciendo referencia a que, de acuerdo con lo anterior, la propia identidad se va a construir a partir de roles, de relaciones y obligaciones que se tienen como miembro de un colectivo o de unos colectivos. Es interesante aquí ver que la relación con el otro entonces es la esencia finalmente de la sociedad, de la misma cultura en sí, pero también el tema de las obligaciones. Aquí nunca nos hablan de derechos, por ejemplo, siempre nos están hablando de obligaciones, de deberes, y eso también va a marcar todo el desarrollo del derecho en China. Entonces, mis identidades o mi identidad se construyen lo que yo soy. Mis identidades entendidas como esas relaciones que voy a tener con el otro construyen lo que yo soy. Y en esa construcción propia, el papel de la educación es fundamental. Y el papel de la educación se va a dar no solamente en el plano intelectual, también se va a dar en otros planos. Para Confucio era muy importante cultivar el arte, cualquier tipo de arte que fuera la música, fuera alguna actividad pictórica, fuera la danza, el teatro, era fundamental en la formación del ser humano. Así como también era muy importante adquirir conocimiento académico de distinta índole, la matemática era fundamental, la historia, aprender del pasado, la idea precisamente de los chinos de aprender del pasado para
entender mucho más el presente y buscar un mejor futuro. Y en ese contexto entonces también es importante la actitud personal, el refinamiento personal. Esto es bien interesante porque para nosotros en Occidente eso no tiene, pues no entra realmente en la formación del sujeto, en términos de cuál es mi actitud. Fíjense que en esto se comienza a entender también por qué estas sociedades, los chinos, los japoneses, los coreanos, hacen todo un esfuerzo por el refinamiento personal en términos de manejar la no gestualidad, de no ser expresivos con el cuerpo. Tiene que ver con esto precisamente. Entonces el refinamiento personal, que es una meta fundamental dentro de esa formación, dentro de la educación, solo es posible a través de la disciplina. Aquí entramos con el tema de la disciplina como esa condición sine qua non para la labor educativa. Y en ese contexto la disciplina se entiende, de hecho se le adjudica en gran medida a Confucio el enfoque educativo muy centrado en la disciplina, pero no es la disciplina basada en que hay que cumplir una norma, en que hay que cumplir una ley, sino que hay una interiorización de la norma, hay una motivación interior para cumplir con el propósito que se requiere, y por ende no es ser disciplinado, sino finalmente ser autodisciplinado. Bien, entonces, en cuanto a la disciplina es importante decir, es fundamental esforzarse constantemente por llegar a ser más fuerte, fortalecerse. En chino es por la superación personal, superarse a sí mismo. Y está también conectado con el hecho de que en este país, como en realmente Corea y Japón, son muy similares porque la influencia confuciana no solamente va a ser muy importante en China, sino en el noreste asiático y en el sudeste asiático también. Entonces se va a valorar más el esfuerzo que el talento. No es suficiente con que se tenga un talento en algún área, sea académica, artística, en cualquier actividad. Lo importante es que hay que trabajar, hay que esforzarse por autosuperarse, aún se tenga el talento o no se tenga el talento. Esto también es bien interesante, porque en todo caso la disciplina está allí por encima de todo. Entonces, en ese contexto, cuando nos preguntamos, y viene la siguiente diapositiva, ¿cómo se accede a la realidad y por ende cómo se genera conocimiento? Estamos frente a otra forma muy distinta de lo que es en Europa o en Occidente en general, la forma en que se accede al conocimiento. La tradición académica china no conoció la división entre disciplinas del conocimiento, como nosotros sí hemos tenido. En el caso chino no es así. Aún hoy, en algunas carreras, como por ejemplo la medicina, suele ser así. No es que se enseñen todas las distintas especialidades y subespecialidades de la medicina, sino que la medicina se ve en todo un contexto donde se interrelacionan una serie de principios entre sí, y eso genera una manera muy distinta. Los mismos textos de conocimiento son muy diferentes, la forma por ende de abordar al paciente, particularmente estoy hablando de medicina tradicional china, estoy tratando como de que nos centremos en el contexto cultural histórico, ya luego vamos a hablar del presente. Entonces la tradición académica china no conoció la división entre disciplinas. La forma de acceder a la realidad y por ende de generar conocimiento partía básicamente de dos aspectos. Uno, la relación con el mundo de adentro, con el mundo interno, y la relación con el mundo de afuera, el mundo externo, lo que los chinos llaman Nei y llaman Wai. Esto nos pone en una mirada, en una perspectiva muy diferente de la que van a plantear los griegos y después toda la ciencia occidental. Inclusive los griegos alcanzaron a plantear algunos aspectos similares, pero ya después, en todo el desarrollo científico occidental, empieza a haber una brecha enorme con esta forma de acceder al conocimiento. Porque además el mundo de adentro y el mundo de afuera se caracterizan por una mutua influencia, son inseparables. Un poco para explicar eso que les estoy diciendo, traigo a colación, y es la siguiente diapositiva,
un texto, yo se lo pongo a mis estudiantes a leer, que se llama Orientalismo, en la asignatura que enseño acá sobre estudios asiáticos. Y aquí me parece que es muy diciente y muy claro la explicación. Dice: Occidente está profundamente impregnado de la noción de que el mundo real es exterior al observador. Es la perspectiva newtoniana. Las culturas que escaparon al primer impacto del pensamiento newtoniano han conservado de modo esencial la perspectiva de que el mundo real es casi completamente interior al observador. Esto nos replantea nuestra mirada acerca de también la distancia que hay entre el observador y el objeto de estudio. Aquí estamos frente a otra manera entonces de entender el conocimiento, que aún hoy se conserva, como les digo, no se ha perdido mucho de ello, al revés, aún es vigente en la realidad china de varias maneras. En ese sentido, también buscando adentrarnos más todavía en el tema de la educación, es importante, dejo hasta ahí lo anterior, es muy complejo, de salen otra serie de elementos que por razones también de tiempo no alcanzaríamos, pero quiero comentar algo que también es fundamental en la educación china, y es el papel del docente. El papel del docente es central, la relación es muy jerárquica con los estudiantes, viene de toda esta tradición confuciana de seguir un orden social, donde hay quien, por razón de su conocimiento, su experiencia, de su edad también, ya eso amerita, digamos, un trato de gran respeto, yo llamaría un respeto reverencial al docente. Es inclusive a veces más marcado en países como Corea que en China. En Corea es de mala educación pisarle la sombra al profesor, fumar delante del profesor. El profesor no entra por la misma puerta al salón que el estudiante. Ese tipo, digamos, de cosas donde se ve perfectamente una relación muy jerárquica, pero donde el docente además no solamente imparte un conocimiento en el estudiante, un conocimiento de lo que tenga que enseñarle en ese momento, sino que también hay cierto grado de responsabilidad, un poco, ellos lo llaman emocional en cuanto a la formación del estudiante, emocional en términos de lo moral, es decir, no solamente impartir un conocimiento de algún área de la ciencia, sino también en la formación moral. Bueno, si hacemos una breve mirada, brevísima mirada, porque esto, como les digo, estamos frente a una cultura tan antigua que siempre resumir es lo más complicado. Si hacemos una breve mirada retrospectiva al sistema educativo, ahí es importante ver que, para poder entender cómo es la situación del sistema educativo actual chino, la tradición confuciana estableció que la educación era la base de la sociedad, la base, además permitía, la única manera de movilidad social dentro de la sociedad china era a través de la educación, y para eso se estableció que debía haber exámenes muy estrictos, muy rígidos, desde muy jóvenes para los ciudadanos chinos, pero también con mayor razón para quienes quisieran ser miembros del gobierno chino, lo que nosotros llamamos en Occidente los mandarines. Entonces, era importante estudiar además las distintas áreas, como les decía, no solamente desde el punto de vista académico, sino también la caligrafía, las artes, en fin, y los exámenes eran tremendamente estrictos. La pena por copia era la muerte para quien había copiado, y significaba el exilio para la familia. Entonces, ya eso nos empieza a mostrar un sistema donde la presión social por tener buenos resultados es central. Estamos hablando también de una meritocracia casi que en todo el sentido de la palabra, y ya en lo que es la era de Mao, es decir, ya estamos después de la segunda mitad del siglo XX, la revolución cultural supuso el cierre de muchos centros educativos. Sabemos que la revolución cultural significó que había que acabar con la tradición y con ciertas maneras, digamos, de difundir el conocimiento. Entonces, los centros educativos son cerrados. Algunas universidades vuelven a abrir ya después de 1970. Solamente admitían inicialmente a miembros del partido o a quienes tuvieran un grado de relación importante con personas
con funcionarios también del partido, a través de los guancíos, estas relaciones que se establecen fuertes en la sociedad china. Deng Xiaoping va a restablecer las pruebas de acceso a la universidad hasta 1977. En ese momento se presentaron 5,7 millones de jóvenes, era un muy importante número que habían querido haber estudiado, que no habían podido estudiar precisamente durante la Revolución Cultural, o que habían sido sacados de las universidades y no habían continuado. Pero de todos estos jóvenes que se presentaron, solo un 4,8% consiguió una plaza. Ya después hubo quienes, después de un tiempo, pudieron entrar, gente que en estos días hablaba yo con un profesor que precisamente no había podido estudiar en la universidad durante la Revolución Cultural y fue mucho después, casi de los 80 entrados, que pudo entrar porque también esos exámenes eran muy difíciles de acceder. Ya vamos a ver más adelante sobre eso. Entonces, eso como para hacer una brevísima mirada retrospectiva y para centrarnos en la educación china hoy, en cifras. China ha implantado en todas las zonas urbanas y rurales la educación obligatoria gratuita para los primeros 9 años de escolaridad. Esto lo inició desde el año 86. En este momento la tasa neta de matrícula en la escuela primaria es superior al 99,5%. La tasa bruta de ingreso en las escuelas secundarias del primer ciclo es del 98% y en las del segundo ciclo del 66%. En los centros docentes superiores del 26,5%, miren que ya ahí la diferencia comienza a ser mucho mayor. Muchos estudian la primaria y el bachillerato, pero muy pocos acceden a la universidad. La competencia es realmente feroz, porque no solamente, son varios factores, hay pocos cupos para tanta población, siempre cuando uno hace referencia a China tiene que tener presente las dimensiones del territorio y de la población, y entonces la competencia es realmente muy grande. La cobertura de la enseñanza obligatoria de 9 años a la población china sobrepasa el 95%. El analfabetismo entre jóvenes y adultos es inferior al 4%, estos son datos del 2012-2013. Un 99,8% de los menores de 15 años van a clase, es decir, en los últimos años han trabajado fuertemente el gobierno chino en pro de generar mayor cobertura en educación y pues lo han ido logrando. Aquí cabe decir, ya lo vamos a ver, también las grandes diferencias entre campo y ciudad. Hay unas enormes diferencias que son de esos desafíos que tiene que trabajar el gobierno chino, porque en todo caso es difícil para sobre todo los sectores rurales más aislados, donde es más difícil el acceso a la educación. Aún ahí hay algunas digamos, áreas, zonas que la idea es buscar mejorarlas. El presupuesto del sector educación como porcentaje del PIB, como para tener una idea, China alcanzó el 4% del total del PIB, lo dedicó ese 4% a educación en 2012. Pero para ponerlo un poco en contexto con nuestra realidad, si vemos el caso colombiano, no conozco el dato para el 2013 de China, pero bueno, en el caso de Colombia para el 2013 es del 3,5%, pero miremos bien cómo se distribuye ese presupuesto en educación, porque es muy interesante cómo lo vienen trabajando sobre todo en los últimos años. Bueno, antes unas características generales. La mayoría de las escuelas y centros docentes de China son públicos, creados y mantenidos por el gobierno. El fenómeno, por supuesto, de los centros de educación privados es muy reciente. Estamos frente a un proceso de reforma y apertura que inició apenas en el año 78, entonces la mayoría de centros y escuelas de centros docentes y escuelas son públicos. A pesar de que en los últimos años la enseñanza privada ha evolucionado notablemente, todavía no ha alcanzado la capacidad de competir con la pública, es decir, aún las universidades, por ejemplo, públicas tienen mucho mejor nivel académico que las universidades privadas. Con miras al fortalecimiento de la formación del cuerpo docente rural, a partir del 2007, el Consejo de Estado estableció una medida que es implementar la educación gratuita para quienes quieran ser docentes en las zonas rurales. Y bueno, eso lo vienen desarrollando desde ese momento. Primero a manera de prueba, pero les ha funcionado y bueno, aún continúa.
Producto de la disparidad campo-ciudad, lo que les quería comentar, 61 millones de niños dejados atrás por los padres que han buscado un futuro en las ciudades, entonces los han dejado con sus abuelos y se están educando en zonas rurales, pero sus padres están viviendo en la ciudad, y en la medida en que logren una mejor, digamos, ubicación laboral en la ciudad, pues tarde o temprano terminarán los niños estudiando en las grandes ciudades. En cuanto a la primaria y la secundaria, los 9 primeros años, desde la escuela primaria al primer ciclo de secundaria, son de asistencia obligatoria. Yo les decía gratuita, pero también es obligatoria, es una obligación de los padres que vayan a estudiar al menos esos primeros 9 años. En las ciudades, los estudiantes solo pagan los libros y el material didáctico, mientras que en el campo, a partir del año 2007, los niños, los padres de los niños, los abuelos no deben pagar ni los manuales de enseñanza, ni nada que tenga que ver con material didáctico. Entonces prácticamente les subvencionan la educación a los niños en zonas rurales, un poco como miras precisamente como buscar balancear esa gran brecha que hay entre campo y ciudad en materia educativa. La educación superior, bueno, cabe decir lo que les comentaba anteriormente, las universidades son muy jóvenes, universidades centenarias. El sistema de enseñanza superior ha obtenido un mejoramiento gracias a la reforma realmente de los últimos años, y hay un proyecto central aquí en la educación en China que viene desarrollándose desde el año 93, y es el proyecto de crear 100 universidades de primera categoría mundial, y 708 centros de enseñanza superior se han fusionado para convertirse en 302 campus con múltiples departamentos de estudios o de carácter integral. Actualmente hay cerca de 3.000 centros de enseñanza superior en China. La mayoría son estatales y están también adscritos a centros de investigación, o tienen en su interior también centros de investigación, claro. En los últimos años las universidades de propiedad privada se han desarrollado, pero no llegan aún al nivel de las públicas, como yo les comentaba. Y como para ejemplificar cómo es la situación actual de las universidades, quiero decirles que en este momento, producto de las políticas más recientes, se está destinando gran cantidad de dinero para la investigación, para generar también innovación a partir de lo que se desarrolla en las universidades y en sus centros de investigación. Les tengo un ejemplo que es la Universidad de Beijing, Beida, como la llaman los chinos, Universidad de Beijing. Esta universidad tiene 274 hectáreas, 41 escuelas y departamentos, y para que veamos también la dimensión y los recursos que están destinando a investigación en materia de ciencias naturales e ingeniería, digamos esta gran rama de las ciencias, lo que son las ciencias duras. Estamos hablando de que esta universidad tiene 28 centros de investigación y destina 1,6 millones de dólares por año por laboratorio. Laboratorios además tiene bastantes, no solamente están los centros de investigación, sino claro, los laboratorios para cada una de las especialidades. En cuanto a ciencias sociales y humanas, solamente el área de ciencias sociales y humanidades tiene 237 centros de investigación, muchos más que en las ciencias duras, en gran medida porque esta universidad tiene un enfoque más centrado en ciencias sociales y humanas, a diferencia de la Universidad de Tsinghua, que es la otra par, digamos, de la Universidad de Beida. Son las dos universidades más grandes e importantes de China. Entonces, esta, dada su enfoque más centrado en ciencias sociales y humanas, tiene 237 centros de investigación en esta área. En el 2012, los fondos que recibió para investigación superaron los 200 millones de yuanes, estamos hablando de más de 32 millones de dólares, y realmente se siente la presencia de lo que es, digamos, esa inversión tan grande. Se ve no solamente a nivel físico de la infraestructura, sino que realmente están fomentando investigación a alto nivel. Lo que son laboratorios y centros, tienen 43 en total esta universidad, y como para que veamos una correlación con la Universidad Nacional, sabiendo, digamos, que estamos lejos, pero un poco para ver
estamos frente a qué cantidad de estudiantes. Cerca de 30.000 estudiantes, que es más o menos la misma cantidad de estudiantes que tiene el campus de Bogotá, de la Universidad Nacional. De esos 30.000, casi 30.000 estudiantes, de ellos 14.000 y pico son ¿cómo se dice?, de pregrado, estudiantes de pregrado, 10.000 son de posgrado, es decir, realmente aquí se está refiriendo a maestrías, y 5.000 estudiantes de doctorado. Entonces, el número de estudiantes de doctorado es una proporción importante comparativamente con el número total de estudiantes, es decir, es una sexta parte, ¿no? Esto nos refleja que efectivamente en campo, en la investigación hay un gran interés, entonces se fomenta mucho que los estudiantes pues hagan, por supuesto, también sus doctorados. Hay alrededor de 2.000 estudiantes internacionales enrolados cada año en esta universidad. Entonces es una universidad que recibe gente además de todas partes del mundo, estudiantes de todo lado, sin contar todos los profesores visitantes que tiene, ¿no? Bueno, eso como para que tuviéramos como un ejemplo así concreto de la situación de universidades. Claro, esta es una de las más importantes, no todas tendrán todo este apoyo para la investigación, pero un poco van en ese camino. Se está buscando publicar cada vez más en revistas internacionales indexadas, se está buscando, digamos, toda una política de despliegue importante para mejorar el ranking internacional de las universidades. Y aquí quiero hacer alusión a algo que nos trae nuevamente al pasado, pero para mostrar que el pasado está vivo en China, y es el Gaokao, es el examen de acceso nacional a las universidades en China. El Gaokao es el dolor de cabeza de todos los estudiantes chinos, y es ese examen de acceso que permite realmente entrar habiendo tanta población y tan pocos cupos, y es fundamental para definir el futuro de los ciudadanos chinos. Es un examen que se realiza, tiene sus raíces, como ven también, la tradición confuciana hace los exámenes tan rígidos, tan estrictos. Este examen dura de 2 a 3 días seguidos, ¿no? Las áreas alrededor de los sitios de prueba donde se hacen estos exámenes a menudo se marcan como zonas de silencio. La gente que esté andando en la calle, los automóviles, no pueden gritar, no se permite hacer ruido porque los estudiantes están presentando la prueba. En las inmediaciones de los lugares que estén allí en construcción, no se puede trabajar, no se puede seguir haciendo el edificio que se esté haciendo al lado, porque hay que hacer absolutamente todo el silencio y prevenir pues las distracciones. Y es un evento que realmente compromete a toda la sociedad, están todos absolutamente pendientes de ello. Más de 9 millones de estudiantes se enfrentan a las pruebas cada año, un 60% logra entrar a la universidad. Suele pasar que los mejores estudiantes seguramente van a entrar al gobierno, aunque también pues, a la empresa, a las grandes empresas chinas. Entonces eso como para conectarnos con esto que les estaba comentando, ¿no? Como esta tradición del estudio, de la disciplina y todos estos elementos que hemos planteado. Un elemento adicional que se tuvo en cuenta ya a partir de la era de Mao, y es que se introdujo como obligatoria una asignatura. Todo estudiante de pregrado en China tiene que estudiar pensamiento marxista. Y recientemente introdujeron ya en el pensum desde los colegios nuevamente algo que habían eliminado, y son los textos antiguos. Varios de los textos antiguos se empiezan a trabajar en los colegios precisamente para revalorar ese pasado confuciano que se había como perdido a partir de la revolución cultural y de todo el desarrollo. Entonces hay una preocupación presente en este momento por buscar que los pensums estén vinculados con ese pasado confuciano. Unos datos interesantes que me parecen también muy dicientes son los relacionados con los estudiantes chinos que están en el extranjero, porque es que son la población, es el país que tiene el mayor número de estudiantes en el extranjero. Se dice que son cerca de 400.000 los que están actualmente afuera. Para la pasada década, y excúsenme si está en inglés, espero que lo puedan leer, supongo que no hay problema, los estudiantes chinos
que buscan salir, de hecho lo han hecho, a estudiar afuera, en una tasa de crecimiento del 20% anual en la última década. Esto es altísimo, cada vez más estudiantes salen a estudiar. Una buena cantidad de Estados Unidos, 200.000 estudiantes, entre 2011 y 2012 fueron aceptados para estudiar allí. En España, por ejemplo, hay solamente 6.000 estudiantes chinos, pero ya constituyen una población enorme de estudiantes no europeos, son la población más grande de estudiantes no europeos en Europa. Y un dato que me parece también interesante es, hay unas altas tasas de retorno, no solamente se van a estudiar, es que también regresan a China. China viene haciendo toda una política de volver a recuperar estos cerebros jugados, estas personas que van a estudiar afuera, pero no solamente buscan que retornen, hay empresas, o en general el gobierno también procura que se queden en la empresa donde están trabajando en Estados Unidos o en el lugar que sea, porque también a partir de que se queden en ese país de Occidente, están ayudando a entender mucho más cómo funciona Occidente en términos laborales, en términos del desarrollo empresarial, en fin. Entonces también se da, digamos, en esa vía la relación con los estudiantes extranjeros. Importante que retornen, pero también si se quedan son un factor importante. Y pues no podía yo no hablar de las pruebas PISA 2012 y los resultados de China, porque pues precisamente lo que van a reflejar es en buena medida lo que les he estado comentando. Recordemos que en estas pruebas la ciudad de Shanghái obtuvo el primer lugar en las tres, en matemáticas, en lectura y en ciencias. Y estamos hablando además de que los cinco países asiáticos tuvieron los 5 primeros lugares en matemáticas, ¿no? Está China, está Singapur, está China nuevamente con Hong Kong, está Taiwán, China Taipei, está Corea del Sur. Y en cuanto a lectura y ciencias, bueno, también les fue muy bien. En gran medida es producto de ese gran impulso a la tradición de la disciplina, pero también todo el apoyo que se ha venido dando a la educación en estos países, en Japón, en Corea y en China. Japón, después de todo lo que fue terminar la Segunda Guerra Mundial y empezar todo este proceso de desarrollo, la educación fue prioritaria. En el caso coreano, después de la Guerra de Corea, en el caso chino, con el proceso de reforma y apertura. Entonces, estas pruebas son el resultado de un sistema sustentado en 3 pilares, diría yo. 1, esa rigurosa disciplina. 2, el respeto hacia esa figura del profesor. Digamos, también hay una gran también responsabilidad del estudiante para cumplir con lo que el profesor enseña, y una gran inversión por parte del gobierno y de las familias. Para las familias además es absolutamente central la inversión que hacen en la educación de sus hijos. Bueno, no solamente en el caso chino, en muchos países. Aquí yo quiero adicionar algo que para mi perspectiva se constituirían como en algunas características chinas del sistema educativo. Los chinos siempre hablan de que tienen un sistema con características chinas. Creo que el sistema educativo no se escapa a estas características muy chinas, que tienen que ver, uno, yo consideraría que el tema de la planificación, porque las políticas como se establecen a largo plazo en materia política y por tanto en materia educativa, estamos hablando de que planifican 50, 100 años fácilmente. Eso es un punto importante. El otro, el conocimiento es acumulativo, realmente es acumulativo. Se tiene muy en cuenta lo que se ha aprendido del pasado, las experiencias pasadas. El conocimiento es acumulativo en el sentido más amplio de la palabra. Y el esfuerzo, el tema del esfuerzo, que a veces nos cuesta trabajo entender por qué son tan exigentes en su sistema. Para los chinos, como para los coreanos y los japoneses, el esfuerzo no significa sacrificio, es un proceso necesario y natural de la vida. Y en ese sentido el desafío es muy importante, el desafío es central. Entonces el esfuerzo se entiende como desafío, no como imposición. Ya voy a terminar, esta es la última diapositiva. Quiero terminar con la alusión a un libro
que generó gran debate hace un par de años. Se llama Himno de batalla de la madre tigre, lo escribe Amy Chua. Amy Chua es una china estadounidense, llegó muy pequeña a Estados Unidos, sus padres eran muy pobres y allí creció, pero bajo toda la cultura china de su familia. En Estados Unidos hoy día es profesora de Derecho en la Universidad de Yale y escribió este libro para mostrar la gran diferencia que hay en la manera de educar a los hijos desde la cultura china, a diferencia de la cultura, en este caso, pues, en Occidente, en Estados Unidos. Y efectivamente generó gran debate porque era muy exigente lo que ella mostraba en términos, pues, de toda esta disciplina cotidiana con sus hijas, de enseñarles de que tenían que estar largas horas estudiando, inclusive si era piano o alguna actividad física, largas horas de práctica, y un enorme debate. Pero me parece que es interesante resaltar algo que ella muestra, y es cómo a partir de esa gran disciplina permanente, cotidiana, constante, en el caso, por ejemplo, del piano, de enseñarle a sus hijas del piano, ellas alcanzan a dominar la técnica, y ya cuando dominan la técnica es que comienzan a jugar, comienzan a crear, a hacer música realmente. Entonces, me parece que eso es como una de esas enseñanzas o lecciones que nos podrían dejar estas culturas para Occidente. Muchas gracias.